Cordial saludo. En el siguiente video tutorial vamos a calcular las medidas de dispersión para datos agrupados. Nos vamos a enfocar en el cálculo de la varianza. Como pueden observar, tenemos dos fórmulas, para la varianza poblacional y para la varianza muestral. Algo que yo siempre les he dicho a ustedes es que es clave definir la fuente o el origen de los datos, dado que si los datos provienen de una población, hay fórmulas que se comportan de una manera, por así decirlo, con su respectiva simbología, que es propia cuando provienen de la población, y si es el caso que los datos provienen de una muestra, van a tener pequeñas modificaciones en estas fórmulas. Por ejemplo, miren la varianza. Si es poblacional, en el denominador de la ecuación tenemos el tamaño de la población, pero si es muestral, en el denominador tenemos el tamaño de la muestra menos 1. Y como pueden observar, su simbología también cambia. Por el lado poblacional tenemos a sigma al cuadrado y por el caso de la muestral tenemos a s cuadrado. Hagamos como el recordatorio de qué nos dice esta medida de dispersión. Esta medida de dispersión nos dice lo siguiente. Nos dice qué tan alejados están los datos respecto a su medio. Pero hay un problema que tiene la varianza. Las unidades de medida que nos dan son unidades de medida cuadráticos, lo cual dificulta un poco la interpretación de esto. Por eso vamos a calcular primero la varianza y posteriormente vamos a calcular la desviación estándar. Y luego vamos a hacer un cálculo del coeficiente de variación, que al igual que la varianza, pues dependiendo de dónde es el origen de los datos, la fórmula va a tener un pequeño cambio. Por el lado de la muestra diríamos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media muestral. Si es poblacional, va a ser la desviación estándar poblacional dividido la media muestral, la media poblacional. ¿Qué nos dice el coeficiente de variación? Al igual que la desviación estándar o la varianza, es una medida de dispersión. Describe la variación de los datos en relación con la media. Solo que el coeficiente de variación no tiene una unidad de medida, es adimensional. Dado ese ajuste que presenta, nos permite comparar la variación de los datos que tienen diferentes unidades de medida. Dado que como no vamos a tener una medida determinada, una unidad de medida determinada, pues al calcular este coeficiente vamos a poder realizar comparación entre diferentes variables, por así decirlo, o diferentes procesos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar qué nos pide la fórmula. Mira, la fórmula nos pide que calculemos, miremos a ver, la marca de clase. Listo. Miren, marca de clase es igual al límite superior más el límite inferior. Como esto es una suma, el orden de los factores no altera ahí pues el resultado. Eso lo dividimos entre 2 y arrastramos la ecuación que realizamos. Bueno, también nos pide la frecuencia absoluta. Perfecto, calculamos la frecuencia absoluta. Para esto seleccionamos toda la columna donde vamos a llevar estos datos de la frecuencia. Llamo la función de frecuencia. Como ya lo he mostrado, la función nos dice, venga, qué datos quiere que yo trabaje. Luego miramos punto y coma. El grupo es el límite superior. Cierro paréntesis. Y dejo las teclas Control Shift Enter. Ok,
Voy a quitarle aquí unos decimales, verifico, 60 datos, 60 datos nos da ahí la frecuencia absoluta. Si llegáramos a tener la duda, recuerden hacer uso de la función contar y decirle que quieren que cuente. Cierro paréntesis, nos da 60. Bueno, por aquí vemos que coloqué la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Esto lo tenía porque vamos a necesitar la media. Y como hicimos en el video tutorial anterior, podemos utilizarla ya que los datos son iguales o podemos calcularla nuevamente. En este caso sería, voy a traer la fórmula para que quienes no han visto el otro tutorial la recuerden. Entonces vamos a calcular lo siguiente. Para calcular la media, en este caso, como estamos trabajando muestral, va a ser x barra, no va a ser esta de acá. Ya lo corrijo. Ah, bueno, no la tengo ahí. ¿Qué nos pide? La marca de clase multiplicado la frecuencia absoluta. Entonces yo digo la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Arrastro y realizo la sumatoria. Suma. Entonces ya tendríamos aquí el numerador, que es 326, y el denominador, que son los 60 datos, solo que en este caso son datos muestrales. Recuerden que acá ya no va a ser mu, sino que va a ser x barra. Ya nos queda bien corregida la fórmula para que de pronto no se vayan a enredar y piensen que estamos aquí y, como dije al inicio, los datos son muestrales. Realizo la división y nos da que la media muestral es de 5,43 aproximadamente. Voy a quitar algunos decimales. Y lo que siempre les digo, importante, unidades de medida. En este caso son horas. Yo obteniendo eso, puedo continuar con mi tabla. Venga, acá nos está pidiendo ya algo diferente, que es la marca de clase al cuadrado. La marca de clase menos la media muestral y ese resultado elevado al cuadrado. Bueno, hay diferentes formas de calcular una potencia en Excel. Tenemos la función potencia que nos dice, venga, deme el número, pongamos 3, punto y coma. ¿A qué potencia quiere que le eleve? Elévemelo a la potencia 2. Nos da 9, perfecto. O también podemos multiplicar 3 por 3 y así estaríamos solucionando la potencia. Por el lado que lo hagamos debe darnos igual. Si no nos da igual es porque cometimos algún error. Para este caso voy a utilizar la función potencia. ¿De qué número? Vuelvo y abro paréntesis. De lo que me dé la marca de clase menos la media muestral. Y esa media muestral la voy a fijar con F4. Recuerden que si no les aparece el signo de pesos al apretar la tecla F4, deben mirar la configuración de su teclado. Y si esa tecla F4 tiene un cuadrito diferente o otra función adicional, y al apretar F4 no les da la fijación de la celda,
deben presionar una tecla que se llama Fn junto con F4 y ya van a solucionar ese problema. Dejan presionado Fn y luego F4 y no van a tener problema. Listo, entonces, ¿qué quiero que me lea la potencia? El número que es la marca de clase menos la media. Cierro paréntesis, apenas lo que di fue el número. ¿Y qué quiero que haga después de eso? Venga, después de que haga esa resta, elévelo a la potencia 2. Cierro paréntesis. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar. Observen que al haber fijado el valor de la media muestral, pude arrastrar sin problemas la fórmula que tenía y no se me dañó. Si yo no hubiera realizado esto, pues nos hubiera pasado lo siguiente. Hagámoslo por acá abajo. Supongamos que voy a decir que es la marca de clase menos la media muestral, no fijé nada, arrastro y miremos qué pasó por este dato. Como observan, lo que no fijé va bajando. En la medida que voy arrastrando, él se va moviendo. Si es hacia arriba, hacia arriba. Si es hacia abajo, hacia abajo. Y pues como pueden observar ahí ya, si no hacemos esto, los cálculos van a ser incorrectos. Luego de haber realizado esto, nos dice, venga, ya elevó al cuadrado la marca, lo que daba la marca de clase menos la media muestral y ahora, entonces venga, multiplique ese resultado por la frecuencia absoluta. Entonces yo digo la frecuencia multiplicado por lo que me dio elevar al cuadrado y arrastro sin problemas, voy a quitar algunos decimales y miremos qué nos pide la fórmula. La fórmula de la varianza muestral nos dice, haga la sumatoria de lo que hicimos en esta columna. Se va a decir más suma de toda esta columna y nos dio 144.75. Y luego que nos dice, bueno, ya tenemos esta sumatoria. Entonces ya tenemos el numerador y nos queda faltando el denominador. Y como vimos, cuando estamos calculando la media muestral, son 60 datos. Entonces yo digo 60 datos menos 1 es igual a 59. Realizo esta división, 144.75 dividido 59, quito algunos decimales. E importante, ¿qué unidades de medida nos da acá? La varianza nos va a dar horas, pero horas elevados al cuadrado. Importante, no deben olvidar que la varianza da unidades al cuadrado. Ya teniendo claridad sobre esto, vamos a hacer lo siguiente. Como vemos, la varianza nos dice que es de 2,45 horas al cuadrado. Pues horas al cuadrado es como algo complicado de interpretar. Y lo que yo voy a realizar es el cálculo de la desviación estándar. Para hacer esto, el cálculo de la desviación estándar es un poco más sencillo. Voy a decir que esto es igual a la raíz cuadrada del valor de ¿quién? De la varianza. ¿Qué quiere decir? Si yo le saco raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación estándar. Y como pueden observar, esta desviación estándar nos da de 1.57 horas. Y yo ya interpretar que los datos están alejados o que se está presentando una desviación estándar de 1.57 horas, pues interpretar estos valores es más sencillo. Bueno, las preguntas que se suelen hacer. Venga, si yo tengo la
¿Desviación estándar puedo encontrar la varianza? La respuesta es sí. Si tengo esta desviación estándar y quiero la varianza, lo único que tengo que hacer es 1. Elevar al cuadrado ese valor, que puede ser multiplicándolo 2 veces por el mismo, o llamando la función de potencia del número que tengo acá, punto y coma, a la 2, o con el teclado me paro en la celda y hago la fórmula y elevo al cuadrado. Como pueden observar, son 3 métodos con los que yo lo puedo calcular sin ningún problema. Importante que recuerden, con solo tener una de ellas, sea varianza o desviación estándar, con solo una de ellas ya tengo las dos. Si tengo la varianza, saco raíz cuadrada y encuentro desviación estándar. Si tengo la desviación estándar y necesito la varianza, elevo al cuadrado y la obtengo sin ningún problema. Y ahora calculemos el coeficiente de variación, pero en este caso, como los datos que estamos trabajando, quisimos tomarlos como muestrales, entonces decimos que ese coeficiente es igual a la desviación estándar de 1.57 horas dividido la media muestral que calculamos, que son 5,43 horas. Bueno, ustedes se preguntan, venga, ¿por qué el coeficiente es adimensional? No tiene dimensiones. Es fácil. Las unidades de la desviación estándar son horas y las unidades de la media muestral son horas. Horas con horas se van. Y nos queda que es de 0, aproximadamente 0,2884. Dependiendo cómo lo estemos trabajando, podemos dejarlo en decimal o en porcentaje. Ya en otros videotutoriales les voy a explicar qué utilidad le podemos dar al coeficiente de variación y mirar cómo poderlo interpretar de acuerdo a lo que estemos realizando. Supongamos, si es un muestreo, la revisión si los datos son homogéneos o heterogéneos tienen un cierto criterio. Si se está trabajando otro proceso, pues hay unas tablas que nos dicen si ese coeficiente es muy grande, muy pequeño o más o menos normal. Para este caso nos da un coeficiente de variación del 28,84%. Pero pues como no hemos definido qué uso le vamos a dar, pues lo que estábamos era calculándolo, pero en este caso en datos agrupados. Espero les haya gustado. Gracias.